Aspectos generales: Psicoterapia psicoanalítica, Universidad Privada de Tacna. La preocupación por la salud y la enfermedad ha sido una constante para el ser humano de todos los tiempos, desde la antigüedad, desde los tiempos remotos, pues son cualidades inherentes a nuestra propia naturaleza para lograr la sobrevivencia. Es decir, el preocuparse por el estado físico es una especie de mecanismo que nos ha permitido evolucionar como sociedad y permanecer en este mundo. Las primeras sociedades consideraron que la enfermedad se debía a que los demonios u otras fuerzas espirituales tomaban posesión y controlaban a la persona, por lo que la recuperación requería de que estos espíritus malignos fueran exorcizados del cuerpo del afligido, es decir, tenía que sacarse el espíritu maligno para que la persona logre el restablecimiento de su salud. El primer tipo de tratamiento específico para la posesión diabólica fue el exorcismo, tal como lo hemos visto muchas veces en las películas, que incluye diversos procedimientos y técnicas para expulsar al demonio del interior de la persona poseída. El ser humano primitivo, al igual que el poblador andino, es particularmente sensible a la acción de lo sobrenatural, pues en ambos casos presentan una vinculación con la naturaleza de manera muy arraigada. Su mundo está dotado de seres invisibles con características dicotómicas de buenos y malos, los cuales actúan sobre el cuerpo, sobre el alma y sobre su entorno. De acuerdo a este pensamiento, la enfermedad física y mental es motivada por un espíritu, que actúa por las faltas cometidas o la desobediencia al tótem. ¿Qué es el tótem? Es el espíritu de los antepasados a los cuales uno debe rendirle cierto tributo, siendo así que el tratamiento consistiría en desalojar ese espíritu valiéndose de la magia o consiguiendo por el mismo procedimiento la proyección de un espíritu bueno. Todo ello se obtiene por medio de la magia evocadora en la que se utiliza un espíritu para lograr efectuar la curación. Se domina a las fuerzas naturales o cósmicas para proyectarlas sobre el enfermo y de esta manera obtener su curación. Los diversos métodos para expulsar a los seres malignos consistían en espantarlos mediante diversos rituales y procedimientos, algunos de los cuales pueden ser estrafalarios o ridículos para la época actual. Por ejemplo, ofrecerles un cuerpo animal o mineral para que el ser maligno se proyecte en él y viva ahí, o también mediante un conjuro o por soborno o compra, por ejemplo el pago a la tierra en el cual se dejan dulces o vísceras de animales en el interior de una cueva o simplemente se entierran, ¿no? Es así que nace la psicoterapia sugestiva en el periodo primitivo de la humanidad, que curaba las desviaciones de la mente enferma con este tipo de procedimientos, muchos de los cuales se encuentran muy enraizados en la cultura popular y sobre todo en nuestro país. Es así que en los textos homéricos se menciona el ensalmo como el arte verbal aplicado a curar, pero es Platón quien aclara cabalmente su sentido. El ensalmo es una palabra sugestiva, un bello decir, que permite ordenar los componentes del alma, creencias, impulsos, saberes, pensamientos y estimaciones, suscitando en ella creencias o persuasiones nuevas y más nobles que las antiguas. Asimismo, una forma que tienen los antiguos griegos de curarse muy popular en la época es la que se conoce como la medicina del templo. El método llevado a cabo por los sacerdotes consiste en vestir al paciente con atuendos especiales, realizar con él algún tipo de ritual o ceremonia, para luego solicitarle que pase la noche durmiendo en ese templo.
Con este procedimiento se busca que durante el sueño otro sacerdote o un dios se haga presente ante el paciente y lo cure. Asimismo, varios siglos antes de Cristo, en el templo de Epidaurus, en Grecia, gente con perturbaciones físicas o mentales se reunían y eran asistidas grupalmente por líderes o coordinadores especiales, que a través de diversos procedimientos fomentaban la comunicación y la nivelación de ansiedades al compartir sus experiencias, es decir, era el inicio de lo que es una terapia de grupo. Esquilo ya poseía un nombre para lo que ahora llamamos psicoterapia, la llamaba empleo de la iatrologoi o palabras curativas. Para la mitología grecorromana, el máximo representante de la medicina académica es Asclepios. Asclepio, hijo de Apolo, era un dios de la medicina. Durante su juventud estudió con el centauro Quirón, de quien aprendió el arte de curar. La diosa Atenea le entregó la sangre de la gorgona, capaz de hacer revivir a los muertos, pero Zeus, preocupado por el alcance de este poder, lo fulminó con uno de sus rayos. En otra línea se sitúa Orfeo, que remite una representación de la cura por la vía espiritual. A él se le atribuye una capacidad de alivio de los males a través de la música y las palabras. Orfeo también está vinculado a la adivinación, al misterio y la iniciación ocultista. Asclepio representa el logos en la cura y Orfeo el mitos. Platón es quien divide por primera vez de manera precisa al hombre en espíritu y materia, dando inicio a este dilema filosófico que aún se debate hasta nuestros días, el cual consiste en determinar qué es más importante o qué es primero, la materia o el espíritu, lo cual es un problema filosófico de todos los tiempos. Aristóteles, entre sus más conocidas contribuciones que hace a la psicología, se puede encontrar la descripción que hace acerca de la conciencia. En el aspecto de la fe se tiene la plegaria. Su forma no es directa, se dirige a los cielos y busca los favores de un Dios para mitigar algún dolor en la vida terrenal. Puede también apelar a la misericordia de la voluntad superior para que conceda una excepción a un destino de fatalidad o sufrimiento. Todos nosotros en algún momento hemos recurrido a la plegaria cuando hemos tenido algún tipo de problema, algún conflicto, hemos rezado quizás por nosotros o por un familiar. Esto se debe a que siempre apelamos a un ser superior con la finalidad de que nos ayude, ¿no? En el año de 1486 aparece el Maleus Maleficarum o el Martillo de las Brujas. Este texto refleja y reafirma un criterio generalizado en la época que propugnaba la denominada Casa de Brujas, publicado por Kramer y Sprenger. Paracelso, nacido en Suiza en el año 1493, se opuso firmemente a la explicación demoníaca de la enfermedad mental. Según su criterio, los males del espíritu provienen de cambios en la modalidad de vida que afectan negativamente su sensibilidad, lo cual en nuestros tiempos resulta bastante obvio que un cambio de vida, un cambio en nuestros hábitos puede alterar nuestra salud mental. La justificación filosófica de la medicina alquímica y su aplicación al tratamiento de las enfermedades se funda en la íntima correspondencia que vincula al hombre con los elementos. Las especies Lignorum, Lapidum, Herbarum, la apariencia de las maderas, de las piedras y de las hierbas se encuentran asimismo en el hombre, y por lo mismo el médico debe conocerlas. El diagnóstico efectuado según la fórmula per analogiam o por analogía expresa la íntima relación que existe entre los minerales y el cuerpo, de ahí que la analogía se constituya como un procedimiento fundamental para el diagnóstico de las enfermedades. La fórmula paracélsica, el hombre es el cielo y el cielo es el hombre, expresa claramente la relación entre el cielo interior
y el exterior. Parece que fue Johann Christian Reil quien por primera vez usó el término psicoterapia. Desde entonces su empleo se ha extendido cada vez más y ha abarcado métodos y procedimientos cuya amplitud y complejidad desafían todo intento de síntesis. En nuestro Perú, en el año 1918, Hermilio Valdizán y Honorio Delgado fundan la revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas, que se convierte en un importante órgano difusor de las primeras ideas psicoanalíticas. Freud no intentó influir en la psicología académica, en vez de ello su meta era ayudar a la gente con sufrimiento. Sigmund Freud además vio que las concepciones de su época eran equivocadas en cuanto a la práctica médica. El convencionalismo de atender los síntomas físicos del enfermo era insuficiente para tratar las alteraciones psicológicas en general. Freud ideó métodos más eficaces para tratar las enfermedades mentales de quienes las padecían, de aquellos que se desviaban de las normas aceptadas por la sociedad imperante, por lo que solían ser tratados como criminales o poseídos. Es así que bajo el viejo adagio se puede estar con Freud o contra de Freud, pero nunca sin Freud. Se subraya la enorme importancia y las aportaciones geniales de este hombre de ciencia.